Hola a todos, sean bienvenidos a una lección más. Mi nombre es Olga Servi. Módulo 9, Universo Natural. Unidad 1, Materia y Energía. Hoy hablaremos del tema disoluciones. Las disoluciones son una mezcla homogénea formada por dos o más componentes. Las cantidades de estos no son fijas y no se presenta reacción química entre ellos. Es homogénea porque es uniforme y no se aprecian partes o fases en ella, teniendo siempre la misma composición. Las podemos encontrar en cualquier estado de agregación de la materia, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Las disoluciones en el estado líquido están formadas por dos tipos de componentes, el disolvente y el soluto. El disolvente es aquel componente que se encuentra en mayor proporción o en mayor cantidad en la disolución, y el soluto es aquel componente que se encuentra en menor proporción o en menor cantidad en la disolución. El disolvente universal es el agua, por lo cual la mayoría de las disoluciones líquidas son acuosas. Por ejemplo, al preparar un agua fresca o de sabor estamos haciendo una disolución acuosa, en donde los solutos son la fruta y el azúcar y el disolvente es el agua. Las disoluciones acuosas pueden clasificarse en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Las disoluciones acuosas diluidas son aquellas en que la cantidad de soluto es mucho menor a la cantidad máxima que puede disolverse en el disolvente. Las disoluciones acuosas concentradas son aquellas en que la cantidad de soluto es más cercana a la cantidad máxima que puede disolverse. Las disoluciones acuosas saturadas son aquellas en que la cantidad de soluto es la máxima que puede disolverse. Finalmente, las disoluciones acuosas sobresaturadas son aquellas en las que la cantidad de soluto es mayor a la cantidad máxima que puede disolverse y en ellas el soluto no disuelto se observa en el fondo de la disolución. La cantidad máxima de soluto que puede disolverse depende de la compatibilidad entre el disolvente y el soluto. También depende de la temperatura y la presión. Así, por ejemplo, si al preparar el agua fresca o de sabor agregas primero el hielo antes que el azúcar, vas a necesitar mover más para poder disolver el azúcar. Que si cambias el orden o calientas un poco el agua, porque los solutos generalmente se disuelven más fácil en caliente que en frío. Las disoluciones pueden medirse cuantitativamente o ser valoradas, determinando la cantidad de soluto disuelto en el disolvente. Estas son las expresiones comunes para determinar la concentración. Es muy importante organizar las fórmulas y conocer para qué sirve cada una de ellas, porque no todas se utilizan o son apropiadas para determinar la concentración de una disolución dada. Ahora vamos a explicar cada una de estas fórmulas. La fórmula número 1 permite calcular la relación entre el soluto disolvente en términos del porcentaje de sus masas. Así la fórmula es: porcentaje en masa es igual a masa del soluto entre masa de la disolución por 100. La fórmula 2 permite calcular la relación entre el soluto y el volumen de la disolución, esto es la concentración molar. La fórmula es M es igual a moles de soluto entre volumen de la disolución. Luego las fórmulas 3, 4 y 5 nos permiten calcular la concentración normal, pero con diferentes datos. La fórmula 3 permite calcular la relación entre la cantidad de soluto disuelto y el volumen de la disolución. Esto es, normalidad es igual a moles de soluto entre el volumen de la disolución. La fórmula 4 permite calcular la relación entre la cantidad de iones del soluto y el volumen de la disolución. N es igual a número de electrones ganados o perdidos del soluto por gramos del soluto entre masa atómica del soluto. La fórmula 5 permite calcular la concentración normal a partir de la concentración molar. N es igual a número de electrones ganados o perdidos del soluto por molaridad. La fórmula 6 permite calcular la concentración de pequeñas cantidades de soluto en una disolución. Esto se hace calculando las partes por millón. ppm es igual a miligramos de soluto entre un litro de la disolución. Y la fórmula 7 permite calcular en una escala de 0 a 1 la concentración de soluto en la disolución. Esta es la fracción molar. Fracción molar es igual a moles de soluto entre moles de soluto más moles del disolvente. ¿Alguna vez has escuchado hablar de mol? ¿Qué son los moles? Un mol es una unidad para medir la cantidad de materia a nivel microscópico, objetos o partículas muy pequeñas que no podemos ver a simple vista. Nuestra mente está acostumbrada a medir la cantidad de materia a nivel macroscópico, es decir, objetos grandes, algo que podemos ver, por ejemplo, en kilogramos. Sin embargo, se pueden relacionar lo macroscópico con lo microscópico. Esto es, un mol de cualquier elemento de la tabla periódica es igual a la masa atómica de ese elemento expresada en gramos. Por ejemplo,
En la tabla periódica la masa atómica del oxígeno es 16, por lo tanto sus unidades son 16 gramos mol, lo que quiere decir que en un mol de oxígeno hay 16 gramos del mismo. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, se disuelven 10 gramos de sal de mesa cloruro de sodio en un litro de agua. Vamos a ver cuál es la concentración de sal expresándola en porcentaje en masa, concentración molar, concentración normal, partes por millón y fracción molar para entender mejor qué es lo que expresan. Comencemos con porcentaje en masa. Los datos que necesitamos para la fórmula son masa del soluto y masa de la disolución. El soluto es la sal de mesa y la disolución es el disolvente más el soluto, es decir, el agua más sal. Sabemos que de sal usamos 10 gramos y de agua 1 litro. Aproximadamente 1 litro de agua equivale a 1000 gramos. Sustituimos los datos en la fórmula y finalmente resolvemos. Porcentaje en masa es igual a 10 entre 10 más 1000 por 100. Esto es igual a 0.99%. Para la concentración molar necesitamos conocer moles de soluto y el volumen de la disolución. Los moles de cloruro de sodio son determinados a partir de la masa atómica del sodio y del cloro. En la tabla periódica, el sodio tiene una masa atómica de aproximadamente 23 gramos mol y el cloro 35.453 gramos mol. La suma de los dos es 23 gramos mol más 35.453 gramos mol es igual a 58.453 gramos mol. Es decir, en un mol de cloruro de sodio hay 58.453 gramos de cloruro de sodio. Por lo tanto, la cantidad de moles que hay en 10 gramos es. Para esto se realiza una regla de 3. Resolvemos para x y x es igual a 10 por 1 entre 58.453. Esto nos da un resultado de 0.17108. Ahora ya conocemos cuántos moles de sal hay en 10 gramos de sal. Sustituimos ahora sí los datos en la fórmula y m es igual a 0.17108 mol sobre 1 litro, que es el volumen de la disolución. Esto nos da un valor de 0.17108 molar. Ahora vamos a calcular la concentración normal. Necesitamos el número de electrones ganados o perdidos del soluto, los gramos del soluto y la masa atómica del soluto. El número de electrones ganados o perdidos es igual a 1. El cloruro de sodio es un compuesto iónico, por lo que el sodio, al estar en el grupo 1, tiene un electrón en su capa externa. Por otro lado, el cloro, que está en el grupo 7, tiene 7 electrones en su capa más externa, por lo que el sodio pierde un electrón y el cloro lo gana, cumpliendo ambos la regla del octeto. Los gramos de sal son 10, nos lo da el problema, y la masa atómica de cloruro de sodio la calculamos anteriormente, 58.453 gramos mol. Sustituimos estos datos en la fórmula y normalidad es igual a 1 por 10 entre 58.453. Esto nos da un valor de 0.17108 normal. Ahora veremos las partes por millón. Necesitamos miligramos del soluto y 1 litro de la disolución. Eso es lo que nos da el problema, 1 litro de la disolución, así es que calcularemos los miligramos del soluto. Utilizamos una regla de 3. Sabemos que un gramo contiene 1000 miligramos. Si tenemos 10 gramos de sal, ¿cuántos miligramos serán? X es igual a 10 por 1000 entre 1 y nos da un valor de 10.000. Sustituimos los datos en la ecuación y partes por millón es igual a 10.000 entre 1, 10.000 partes por millón. Finalmente, para la fracción molar, necesitamos moles del soluto y del disolvente. Ya conocemos los moles del soluto, que sería la sal, y vamos a calcular los moles del disolvente. Consultando en la tabla periódica, la masa atómica del agua para el hidrógeno es 1 gramo mol y el oxígeno 16 gramos mol. Por lo tanto, la del agua sería 1 más 1 por los dos hidrógenos más 16 igual a 18 gramos mol. Ahora, en un mol de agua hay 18 gramos de agua. Si tenemos 1000 gramos de agua en 1 litro, ¿cuántos moles habrán? X es igual a 1000 por 1 entre 18. Esto es igual a 55.5555 moles de agua. Ya sabemos ahora cuántos moles tenemos del soluto y del disolvente. Fracción molar es igual a 0.17108 entre 0.17108 más 55.5555.
Esto es igual a 0.00307. La fracción molar es adimensional, es decir, no expresa unidades. La suma de las fracciones molares del soluto y del disolvente debe ser igual a 1. Por lo tanto, fracción molar del agua más fracción molar de sal es igual a 1. Despejando la fracción molar de agua, nos queda fracción molar de agua es igual a 1 menos 0.00307, lo que nos da un valor de 0.99693. Hemos finalizado el tema disoluciones. Muchas gracias y hasta la próxima.